Comprar una casa en España sin aval, sin herencia y con un sueldo medio es una misión casi imposible. Y no es que no sepas buscar en Idealista, que estoy seguro que lo tienes muy trillado. No es que no te estés esforzando lo suficiente ahorrando. Es que mientras que el sueldo medio subió un 3,8 en España, la subida media de la vivienda fue de prácticamente el 9%. Si te parece mucho esta subida del precio de la vivienda respecto al salario medio, si ampliamos la vista a los últimos 30 años, los datos son más escalofriantes. Ha subido más de 4 veces el precio medio de la vivienda que el salario real de los españoles. Esto, para tu bolsillo, lo que quiere decir es que si antes con 2 o 3 años de ahorro del sueldo medio podías comprarte una casa a tocateja, hoy necesitarías entre 9 y 10 años de ese salario medio en España. Y obviamente esto ha tenido repercusiones y muy graves. Mira conmigo esta gráfica de aquí del Instituto Nacional de Estadística. En ella podemos ver cómo los menores de 30 años han pasado de tener un 57% de ellos vivienda en propiedad en 2007 y 2008 a apenas un 27%. Es decir, hoy el joven que tiene una vivienda en propiedad es prácticamente un milagro. Así que en este vídeo vamos a ver por qué el precio de la vivienda está disparado y, spoiler, por qué va a seguir subiendo, cómo protegerte y cómo poder hacer para acceder cuanto antes a una vivienda multiplicando tu dinero con el menor riesgo posible y accediendo a las mejores condiciones de financiación para poder comprar la vivienda con los menos ahorros posibles. Pues bien, a la pregunta de por qué el precio de la vivienda no para de subir y por qué parece que va a seguir siendo así, la respuesta es lamentablemente demasiado sencilla. La realidad es que no se construye al mismo ritmo de la necesidad de vivienda que hay. Y esto hace por la sencilla ley de la oferta y la demanda que los precios cada vez sean mayores, porque hay mucha gente para la poca vivienda disponible. Según el propio Banco de España, hay un déficit de más de 600.000 viviendas. Esto quiere decir que hay 600.000 personas o familias que necesitan poder comprar una casa, pero que no están en el mercado. Es decir, si en el juego de las sillas empezamos a sacar sillas, la gente se queda de pie, ¿verdad? Pues al comprar una vivienda pasa lo mismo. Aquí lo podemos ver con esta gráfica. Vemos cómo los nuevos hogares, es decir, las nuevas familias que se crean en el país, ya sea por inmigración o ya sea por nacimientos, están muy por debajo desde el 2008 de las viviendas terminadas. Y esto genera muchísimo estrés a la ley de la oferta y la demanda. Si entre 1960 y 2008 se construían una media de 350.000 viviendas al año, desde el 2008 apenas se están construyendo unas 70.000 viviendas cada año, es decir, 7 veces menos. Si esto lo ponemos en perspectiva de que la población desde el 2008 ha aumentado en 3 millones de personas y que cada año aumenta en un 1% y somos ya 49 millones de personas, quiere decir que cada año se van a necesitar 490.000 viviendas nuevas y solamente estamos construyendo 70.000. Así que este déficit de vivienda, por desgracia, cada vez va a ser mayor. En los últimos 12 meses, la media de subida de vivienda en España ha sido del 12,7%. Y hay gente que me dice, Javi, me estás mintiendo. Porque yo he escuchado en la tele, en La Sexta y en un montón de cadenas que es mentira que falten viviendas. Que de hecho en 2008 se construyó mucho y el precio cayó por la gran burbuja inmobiliaria. Pues bien, esto es una falacia a la que se recurre mucho para intentar simplificar un problema que es más gordo y más grave del que muchos políticos nos quieren hacer ver. Es totalmente cierto que hay muchas viviendas vacías en España. De hecho, se estima que hay prácticamente 3,8 millones de viviendas vacías, lo cual es un 14% del total de viviendas que hay en España. Pero ¿sabes una cosa? Están donde nadie quiere vivir. Estoy seguro que tienes una abuela, una tía, una madre, un padre o un abuelo que tiene una segunda, una tercera y una cuarta residencia en un pueblo de Castilla o de Extremadura donde tú no te quieres ir a vivir, ¿verdad? En este gráfico se ve por comunidades dónde se encuentran este total de viviendas vacías. La mayoría están en Galicia o Andalucía y la inmensa mayoría de ellas, cuando se ha estudiado, se ve que están en pueblos de menos de 10.000 habitantes, donde no hay trabajo y por eso los jóvenes tienden a irse a las urbes, a las capitales de provincia, donde sí que hay falta de vivienda, no hay apenas viviendas vacías y todo el mundo quiere vivir en el mismo sitio para poder trabajar y tener ocio y se pelean por una escasez de viviendas que es totalmente real. Teniendo esto en cuenta me dirás, pero Javi, ¿y si entonces el precio de la vivienda no para de subir, por qué no hay gente que esté construyendo para sacar al mercado nuevas viviendas y ganar dinero con ello? Pues bien, es por 5 razones que vamos a ver. La primera de ellas es por falta de terrenos urbanizables. Se estima que por cada terreno urbanizable, para poder llegar a construir en él, se tarda entre 10 y 15 años
para poder efectivamente iniciar la promoción inmobiliaria, empezar a construir y venderlo. Esto es demasiado tiempo y no hay empresas que tengan la liquidez suficiente para poder hacer planes a 10 o 15 años, encima con la inseguridad jurídica que hay en España, que no sabes si en 5 o 10 años te van a cambiar el plan urbano y te van a permitir construir menos alturas, o te van a exigir mejores calidades en la vivienda, y eso te va a encarecer y hacer inviable la obra. En manos de los distintos ayuntamientos está aprobar distintos planes urbanos que podrían sacar al mercado más de un 25% del suelo urbanizable que ya hay. Según los datos de BBVA Research, solamente en Madrid se podría sacar más de un 14% de suelo, o otro 14% en Cataluña, lo cual aliviaría muchísimo la necesidad de la vivienda. Pero además, el segundo factor, sumado a la escasez de suelo y el tiempo que se tarda en poder desarrollar un suelo urbanizable, tenemos también que el coste hoy en día de impuestos a la hora de hacer una promoción inmobiliaria está disparado. Un 25% del coste de la construcción va para pagar impuestos, y esto encarece muchísimo el coste de construcción al promotor, que solo puede construir viviendas caras donde poder tener un poquito más de margen y poder ganar dinero. Y es que habrá quien me diga que, oye, los impuestos no están mal porque con este dinero lo que se consigue es recaudar de la promoción privada para construir vivienda social y facilitar las cosas al que quizá no se puede permitir una obra privada, ¿verdad? Pues bien, presta atención. El Estado recauda un 3,5% de todo el Producto Interior Bruto gracias a los impuestos derivados de la construcción, y sin embargo, de ese 3,5% que recauda, solo un 0,5% lo invierte en construir vivienda protegida. Tanto se llenan los políticos la boca diciendo que para ellos la vivienda es una prioridad, y los datos dicen otra cosa. Desde 1960 a 1975, de 4 millones de viviendas que se construyeron, 2,6 fueron de protección oficial o viviendas protegidas. Y en cambio, de 2010 a 2024, de 1,5 millones de viviendas que se construyeron, solo 283.000 fueron vivienda protegida. El tercer factor importante que está haciendo que no se construya y que esto dispare el precio de la vivienda es que se ha producido un freno muy importante al crédito inmobiliario a las constructoras y promotoras. Lo podemos ver en este gráfico de aquí, como del 2001 al 2010 se disparó, y ahora en 2023, 2024 y 2025 está en mínimos históricos. Si las constructoras y las promotoras no tienen facilidad de financiación, difícilmente pueden arrancar una obra, construir, poner ellos el dinero y esperarse hasta que los propietarios que compran las viviendas les vayan dando en totalidad de este dinero para financiarlo. Y esto al final es más gasolina a esta hoguera que hace que haya escasez de vivienda, que apenas se construya vivienda nueva y que por tanto la poca que hay se encarezca y mucho. Y por último, el cuarto factor es que tanto los materiales de construcción se han encarecido muchísimo. Antes era mucho más barato pues comprar el cemento, el plomo, los materiales necesarios para poder construir, y hoy en día ha habido una escala de precios muy alta, especialmente desde el COVID. Además, si a esto le sumamos que las nuevas regulaciones exigen cada vez mejores acabados, mejores aislamientos, eficiencia energética, que oye, que como consumidor está genial y cuando compras tu piso te alegras un montón, pero que hace que cada construcción de cada unidad inmobiliaria sea mucho más cara de construir que antes, y también se tarde más. Y además, a este dato habría que añadirle que cada vez menos gente se quiere dedicar a la construcción, y por tanto no es fácil encontrar gente buena que quiera trabajarlo, y esto hace que se retrase, que haya que pagar más a los empleados porque hay poca oferta de este tipo de trabajos, y entonces es un combo explosivo con estos cuatro factores que hacen que yo personalmente vea muy difícil que no siga subiendo la vivienda en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia. Todo esto, como ves, suena bastante peligroso, pero si a mí me preguntas, yo lo que te diré es que esto no es lo más grave del asunto. Lo más grave del asunto es que en España los salarios están prácticamente estancados. De hecho, en 30 años los salarios reales apenas han crecido un 2,7%. Si esto lo ponemos en perspectiva de la Unión Europea, solo hay 3 países donde han crecido aún menos, que son Finlandia, Holanda y Grecia. El resto, la revalorización del salario real ha sido bastante más alta. Las consecuencias de esto son que si el salario medio en España ahora mismo son unos 28.000 euros, y eso que está inflado por los que ganan mucho más, que suben la media, y el piso medio modesto en una ciudad como Madrid y Barcelona, a las afueras, podría ser 300.000 euros, tardes más de 10 años de sueldo antes de impuestos en poder acceder a él. Y el problema es que evidentemente no vas a comprar un piso dando el total del dinero, vas a dar un piso dando un porcentaje de la entrada, pero mientras logras alcanzar ese 10 o 20% más gastos, que son otro 5 o 10% del total de la compra, tu piso ha vuelto a subir un 10 o un 15% y estás en un juego de perseguir al ratón que no acaba
nunca. Esto, por desgracia, tiene efectos a largo plazo muy perjudiciales para los jóvenes de nuestro país y se ve claramente en este gráfico de aquí. Desde 2008, la riqueza real ajustada a la inflación de los jóvenes menores de 35 y de 45 se ha hundido en más de un 50 y 60%, por el sencillo hecho de que en lo único que podían ahorrar los jóvenes españoles, que era en vivienda, ya no son capaces de poseerla y, por tanto, con salarios estancados y viéndose condenados a compartir habitación o alquilar vivienda, no pueden ahorrar, no generan riqueza y ven cómo van pasando los años sin generar ahorro y patrimonio propio. Y pese a que es cierto que en otros países de la Unión Europea la vivienda también ha subido, como sus salarios sí que ha subido más, nuestros jóvenes españoles son los que más esfuerzo tienen que hacer para poder comprarse la vivienda en relación con la media de la Unión Europea. Ante esto, la verdad es que uno tiene que decidir tomar cartas en el asunto. Y como a mí no me gusta solo ser el portador de las malas noticias, sino también traer soluciones, te voy a explicar cómo afrontaría yo esto para poder ahorrar lo suficiente para tener una casa en propiedad y también cómo poder acceder de la mejor manera posible a la financiación para tener las mejores condiciones posibles. Bien, lo primero que tienes que entender es que para ahorrar para la entrada de una casa es un error garrafal dejar tu dinero en el banco, porque se lo va a comer la inflación y los impuestos. Si tú necesitas ahorrar 20, 30 o 40 mil euros para la entrada de una casa, hay tácticas mediante la inversión con carteras conservadoras que combinen mercados monetarios, renta fija y renta variable, que te den exposición a los activos financieros y que esté tu dinero invertido mientras ahorras para la compra de tu casa y en vez de tardar 6 o 7 años en poder comprarla, tardes la mitad porque estás rentabilizando ese dinero a más ritmo del que sube la vivienda. Y por tanto vas viendo que tú lo que ahorras se va multiplicando y creciendo a más ritmo y cada vez ese coste de la entrada te cuesta menos. Un ejemplo muy bueno de esto se ve cuando tú conviertes tus euros a oro, por ejemplo, que lo puedes hacer comprando ETFs sencillos que te dan exposición al precio del oro. En el 2000 necesitabas 11 kilogramos de oro para comprar una vivienda media en España y hoy en día apenas necesitas 3,5 kilos o 4. Si tú haces esto de cambiar tus euros y dólares por activos mientras ahorras para la entrada de tu casa, esos activos se van a revalorizar a más ritmo que la compra de la vivienda y la vivienda cada vez te va a parecer un poquito más barata. Entiendo que para esto hay que formarse, obviamente porque no lo debes de hacer sin conocer los pros, los contras y las implicaciones, y para eso tienes todos los vídeos de este canal. Pero además de esto, cuando uno se compra la casa, tiene que entender muy bien lo que está haciendo. Es la decisión financiera más importante probablemente de tu vida y debes de contar con ayuda en este momento tan importante. El papel de los brokers inmobiliarios aquí puede jugar una función clave. Yo por eso fundé Akeos, que es mi broker hipotecario, donde ayudo a la gente a ver cuál es la mejor hipoteca que se pueden permitir, porque hay muchos casos en el que la gente puede acceder a financiación del 90 o 95% y tener solo que poner un 5 o un 10% de la entrada y encima conseguir muy buenas condiciones de hipotecas a tipo fijo, mejores que las que podrían conseguir por su cuenta en el banco. En este vídeo de aquí te cuento cómo conseguir la mejor financiación para tu casa y qué condiciones se están dando ahora para poder contratar hipotecas al 90, al 100 o al 85%. En Akeos hacemos una primera consulta gratuita para estudiar tu caso si ya tienes una vivienda elegida y podemos ayudarte a ver qué hipoteca y en qué porcentaje de financiación puedes estar y puedes permitirte. Trabajamos solo a éxito, con lo que no se te va a cobrar absolutamente nada si no te conseguimos la hipoteca y puedes tener esa primera llamada para informarte totalmente gratis. Te dejo aquí abajo el enlace. En una decisión como es la contratación de una hipoteca, el tipo y los productos vinculados son súper importantes, pero en un contexto como en el que estamos ahora de salarios estancados, el poder ir a financiaciones del 85, 90 o 95% es aún más importante y ahí es donde te podemos aportar mucho valor añadido. Ahora bien, si todavía no te salen las cuentas de comprar una vivienda, no te estreses y no te agobies. Yo personalmente he comprado vivienda este año con 32 años y más de 2 millones de euros en patrimonio. Hasta entonces había estado de alquiler porque era lo que más sentido económico tenía en mi caso. Me mudé de país, desde que me mudé me cambié 3 veces de zona y 3 veces de vivienda y como mi salario e ingresos iban en aumento, me iba cambiando a una casa que me podía permitir y que me mejoraba mi calidad de vida. No siempre hay que comprar de inicio y cuando uno empieza, muchas veces tiene más sentido hacerlo cuando vas a empezar tu familia, cuando ya estás más estabilizado en tu carrera profesional y mientras tanto puedes ir invirtiendo en activos como la bolsa, como oro, como Bitcoin o otros muchos activos que hay que van a multiplicar tu poder adquisitivo a largo plazo. Espero que te haya parecido útil este análisis del mercado de la vivienda y te dejo aquí con el vídeo que te comentaba de cómo conseguir la mejor financiación para tu casa. Suscríbete, dale like fuerte, comparte esto con quien le pueda ayudar y nos vemos la semana siguiente.